Vecinos residentes en la zona de El Palenque, en la costa oceánica de Rocha, donde Presidencia de la República ha resuelto construir un puerto de aguas profundas, presentaron un recurso solicitando la anulación de esa decisión porque entienden que viola principios y derechos legales básicos. El escrito fue respaldado por Gaia, una organización liderada por abogados que trabaja por el derecho ambiental, y Movus, el movimiento por un Uruguay sustentable. Justamente con la doctora Carolina Neme, integrante de Gaia, es que estamos en diálogo en este momento de Perspectiva. Doctora Neme, buen día. Sí, buenos días, un gusto. Cuéntenos primero brevemente a propósito de Gaia, porque quizás es una organización que los oyentes no conocen. Sí, bueno, Gaia, claro, es nueva, es una organización del 2009 que, bueno, surge a raíz un poco de toda esta dinámica que se está dando en, bueno, no solo en Uruguay, sino en el mundo, de que, bueno, los avances producto del desarrollo de esta sociedad, ¿no? De los avances tecnológicos y científicos que a veces no nos dan un poco de respuesta a consecuencias en el medio ambiente que se están produciendo y que bueno, que a veces necesitamos que se producen conflictos sociales como se están produciendo ahora, y bueno, y a veces se necesita un poco no solo curar, sino prevenir en este caso. Entonces tratar de prevenir a veces impactos ambientales que pueden ser bastante graves, no solo a la naturaleza en sí, sino a la sociedad también. Y bueno, entonces ahí entra el derecho ambiental como una herramienta, no solo para, como te decía hoy, para curar, sino para prevenir conflictos. Vayamos a las resoluciones del Poder Ejecutivo del 14 de junio. En esa fecha se firmó el decreto y se firmó también 2 resoluciones en las que se aprueba el puerto de aguas profundas a instalarse en las costas del Océano Atlántico, y se aclara dónde exactamente, entre las progresivas kilómetro 236.500 y kilómetro 242 de la Ruta Nacional número 10, o sea, entre La Pedrera y Cabo Polonio. ¿Qué es lo que ustedes objetan de esas decisiones del gobierno? Nosotros lo que objetamos, en principio el escrito está presentado, es un recurso de revocación que va directamente a la resolución que emitió el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Transporte que habilita este puerto, ¿no? En principio esta resolución se basa en un informe de la Comisión Interministerial que crearon a sus efectos y que estuvo estudiando la temática, y a su vez realizaron, según dice el informe de la comisión, estudios para tomar esa decisión o para hacer ese informe de recomendación que después derivó en esta resolución de habilitación del puerto. Nosotros decimos que este no es el procedimiento para tomar este tipo de resolución, porque este tipo de emprendimiento lleva un procedimiento de solicitud de autorización ambiental, que el organismo competente es el Ministerio de Medio Ambiente. Hay un procedimiento ambiental en el cual se pide autorización y se realizan los estudios técnicos pertinentes para luego tener una autorización o no, pero la autoridad correspondiente y competente es el Ministerio de Medio Ambiente y no Presidencia de la República. De todos modos, por ejemplo, en la entrevista que realizamos aquí en Perspectiva con el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Pablo Ollenta, que integra esa comisión interministerial, él puntualizaba que ahora viene la etapa de los estudios de impacto ambiental, que eso está pendiente aún. Sí, me imagino que obviamente tendrán que venir las etapas correspondientes de la obra en sí, pero de la ubicación del emprendimiento también se necesitan estudios ambientales para saber cuál es el lugar más correcto para realizarse un emprendimiento de esa característica, y también necesita un estudio de impacto, no solo de la construcción, sino de la ubicación. Ustedes cuestionan entonces la forma como se resolvió la localización, el lugar donde estará ubicado ese puerto de aguas profundas. Sí, el lugar y la habilitación de un emprendimiento de esas características en ese lugar, que no solo conlleva la ubicación en sí, sino todo el emprendimiento. O sea, es una localización de un emprendimiento en una zona específica. Ahora, ¿ustedes están cuestionando las formas
o están cuestionando el fondo? Quiero decir, ¿ustedes también objetan el lugar mismo elegido? Nosotros estamos cuestionando la forma que nos lleva al fondo, porque la forma, el procedimiento que se llevó, que nosotros decimos que no es el correcto y no es el legalmente previsto por las leyes ambientales, nos llevan al fondo, que son los estudios técnicos. O sea, si nosotros no tenemos estudios que fundamenten esa decisión, de alguna manera estamos cuestionando la decisión en sí, pero no el procedimiento, pero directamente nos lleva al fondo del asunto, porque acá si no hay fundamentos técnicos no hay una resolución válida y por consecuencia es ilegal. Pero no, mi pregunta apunta a saber, en este grupo que presenta el recurso hay vecinos de la zona. Sí. ¿Esos vecinos directamente rechazan que el puerto se haga allí? Bueno, en principio los vecinos sienten, no solo los vecinos, sino mucha gente, o sea, variada, y que está directa o indirectamente, se siente directa o indirectamente afectada, es por un tema ambiental, ¿no? Por un tema no solo de salud y del esparcimiento en sí que involucra esa zona, sino un tema de tener un derecho a gozar de un medio ambiente que está declarado por la Constitución y por la ley, por leyes recientes, no es un tema reciente, pero bueno, la afectación ellos lo sienten por ese derecho que ellos tienen ambiental, que lo tenemos todos. Entonces, sienten que se puede llegar a lesionar el derecho de ellos y por eso accionan. O sea, el fondo está para discutirlo desde el punto de vista técnico, y eso es lo que queremos, discutirlo técnicamente, si esa es la mejor ubicación, si el puerto tiene que ir ahí o no, si tiene que ir un puerto o no. O sea, queremos discutirlo, queremos información, en base a la información se discute y se toman decisiones o se toman posiciones, me parece. Hoy por hoy no hay elementos para tomar una posición de ese tipo que tú me estás preguntando. Ajá. No sé si contesté la pregunta. Sí. Hay otra pregunta vinculada con esa, que es... si tenemos en cuenta el tipo de preocupaciones que están de por medio, más allá de la forma como se procedió en el gobierno para tomar estas resoluciones, ¿ustedes estarían dispuestos a aceptar alguna localización del puerto de aguas profundas en las costas de Rocha? Porque probablemente se podría siempre sostener que una ubicación en esas costas de un departamento como ese, con las características que tiene desde el punto de vista del paisaje, del despliegue de la naturaleza, etcétera, siempre implicaría una afectación, siempre implicaría una distorsión. Sí, obviamente cualquier emprendimiento lleva un impacto ambiental. El tema es qué emprendimiento, dónde y qué procedimiento se lleva, porque si realmente se crea una discusión pública del proyecto y bueno, se ven las distintas alternativas, se discute, se hacen puestas de manifiesto, se hacen audiencias públicas, todos los procedimientos que prevé la ley, creo que ahí estás haciendo un procedimiento correcto en el cual estás informando a la población cuáles son las alternativas, cuáles son las necesidades primero, cuáles son las alternativas, y después se toma una decisión fundada. Después tengo acá un mensaje de un oyente que va un poco a lo que yo preguntaba. Marcelo dice, ¿cuál sería el lugar entonces? Cualquiera que se proponga va a ser rechazado por estas organizaciones, así no nos desarrollamos más. Bueno, en realidad nosotros no somos técnicos para decir si realmente se necesita un puerto y dónde. Lo que nosotros somos técnicos es hay técnicos y la sociedad civil también tiene derecho a opinar y todo el mundo puede decir sí o no, dónde o no, o sea, pero son opiniones, o sea, de cada uno. Después vienen las opiniones fundamentadas, como te decía hoy, técnicas. Todos podemos tener una opinión y tampoco me parece que es una posición, por lo menos la de nuestra organización, es sí, puente no, y salimos a las calles, o sea, no se trata de eso. Nosotros lo que tratamos es que se hagan los procedimientos correctos, que la gente se informe y en base a la información se tomen posiciones y puntos de vista y resoluciones. Obviamente no todos vamos a estar conformes con todo, pero vamos a poner la discusión en la mesa porque la mayoría de la gente no sabe lo que está pasando. ¿Cómo es el trámite de un recurso como el que ustedes presentaron? ¿Qué es lo que se supone va a ocurrir ahora? Bueno, ahora el trámite, nosotros en nuestro recurso presentamos en una de las solicitudes, pedimos la suspensión de esta resolución para los efectos de que no siga su trámite.
y porque además con la gravedad de que se comunica a la Asamblea General, hay un plazo para que la Asamblea General se expida, y si no se expide se considera como aprobado. Entonces hay una urgencia bastante grave, entonces por eso pedimos la suspensión inmediata del recurso. Obviamente que, de la resolución, perdón, obviamente que eso poco ahora está a la cancha del lado del Estado, y depende del Estado si lo suspende o no, que es bastante difícil porque es suspender una resolución que ellos mismos emitieron. Y después con ¿Qué pasa si no se acepta entonces el recurso? ¿Qué pasa si no se suspende? Y bueno, tiene que transcurrir sus plazos legales, que son 150 días, tiene el Estado para pronunciarse, y si no se pronuncia se va directamente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que el tribunal específico tome el caso y vea si anula o no la resolución del Poder Ejecutivo del Ministerio de Transporte. ¿Cómo entra en el análisis que ustedes hacen el proyecto Aratirí? Porque pocos días después de las resoluciones del Poder Ejecutivo que ustedes están cuestionando, hubo una reunión en la Torre Ejecutiva en la que el presidente de la República y otras autoridades recibieron a este grupo empresarial que había proyectado su terminal de aguas profundas en otro lugar de la Costa de Rocha, en la zona de la Esmeralda, y a quienes ahora se está convocando a que compatibilicen su proyecto con este otro, con el puerto de aguas profundas general que el Estado uruguayo impulsa, entre otras cosas para darle la masa crítica inicial que permitiría la puesta en marcha rápido, porque ese es el otro tema. Aratirí precisa una terminal portuaria de aguas profundas relativamente pronto. Bueno, sí, claramente Aratirí es el principal interesado y el principal socio de este emprendimiento. No lo decimos nosotros, lo dice el mismo informe de la Comisión Interministerial, de que estos trámites se tienen que hacer lo más rápido posible, porque bueno, hay una urgencia de Aratirí y también plazos de Aratirí que se tienen que cumplir, porque tienen miedo de que si no el emprendimiento se caiga y pierdan interés y se vayan. O sea, la misma Comisión Interministerial lo dice, como que toda esta urgencia y esta manera de proceder es debido a la inversión de Aratirí que está guardando, y que bueno, y que de alguna manera es una de la principal excusa para todo esto, ¿no? Doctora Carolina Neme, de Gaia, organización integrada por abogados que trabajan por el derecho ambiental. Le agradezco entonces este panorama que deja un nuevo escenario planteado en torno al puerto de aguas profundas. Ahora viene este debate que se instala y que se suma a todo el trámite, todo el proceso que se está siguiendo. ¿Volvemos a conversar en cualquier momento? Bueno, bárbaro, que pasen bien, gracias.